saludo al querido Rafael Barajas, el Fisgón, presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y el mejor, bueno, para no raspar muebles, uno de los mejores caricaturistas políticos de México. Querido Rafa, te ando buscando porque pues creo que lo de ayer de Luis María Aguilar confirma lo que hemos venido advirtiendo aquí ya desde hace tiempo. Están dispuestos incluso al golpe contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido muy generoso cuando dice que la oposición se ha portado bien. Pues lo de ayer creo que ya está a otro nivel de buscar bajarlo del puesto, quitarle la presidencia por no cumplir lo que se le ordena. Mi querido Fis, te saludo con mucho gusto. No, pues es un gusto estar aquí contigo, como siempre es un gusto estar también con tu auditorio, con el público de Sin Censura. Y bueno, sí, lo que tú estás planteando es muy claro, es decir, ya entraron en la fase superior de la guerra judicial, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo es un poder judicial, una Suprema Corte que está totalmente corrupta. Aquí hay un problema, perdón, no creo estar exagerando, hay un problema muy serio con lo que es nuestra Suprema Corte. En principio, la gran autoridad que tiene que tener el Poder Judicial es su autoridad moral. ¿Qué pasa cuando los jueces no tienen credibilidad? ¿Qué pasa cuando un juez dicta una sentencia y simplemente no le puedes creer porque está manchado, porque está manchado por la sospecha de los malos manejos, de la colusión con los grupos de interés, etcétera? Entonces, si nosotros revisamos lo que ha pasado con la Suprema Corte de Justicia, pues vamos a ver, y fíjate, esto es muy interesante porque lo publicó, lo dijo ayer, antier, en la conferencia mañanera, Luis Rodríguez Bucio, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, Seguridad y Protección Ciudadana. Él hace un reporte en el que habla de cientos de resoluciones en los que los jueces determinan no vincular a proceso penal a un narcotraficante, a un delincuente sobre el que hay, que ha cometido delitos, del que hay muchas pruebas, que, por ejemplo, cambia las medidas cautelares, califica que las detenciones dice que las detenciones son ilegales, reclasifican delitos graves por otros que son menos graves. Es una cosa increíble. Y hay un caso que hay que mencionar. Hay un juez del Estado de México, creo que se llama Daniel Ramírez Peña, que absuelve a un ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es Isidro Avilar Gutiérrez, que en 2011 recibió depósitos, es decir, recibió 3 depósitos por más de 12 millones de pesos y que no pudo demostrar de dónde venía ese dinero. Es decir, estás hablando de una cosa pues muy, muy seria. Incluso entiendo yo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está detrás del juez Isidro Abelar Gutiérrez y sin embargo, y está detrás del juez por supuestos vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando de cosas muy graves. Y después tenemos que la Suprema Corte de Justicia ha apoyado a grandes contribuyentes para que no paguen cerca de 80,000 millones de pesos. Y particularmente grave es el caso de Ricardo Salinas Pliego, que es el dueño de Electra, que es el dueño de Televisión Azteca, ¿no? Que adeuda 25,000 millones de pesos. ¿Te imaginas lo que se puede pagar con 25,000 millones de pesos? Y resulta que ahí lo que ocurrió es que el juez Luis María Aguilar atrajo el caso y lo atrajo para no tratarlo, para no resolverlo. Lo atrajo precisamente para hacerlo dormir el sueño de los justos, para hacer tiempo. Eso, pues aquí en China es una chicana legal. Y ese mismo juez, Luis María Aguilar, es el mismo que en cuestión de horas, es decir, que ahora sí que no estoy exagerando, en cuestión de horas, resuelve el caso de los libros de texto que le presenta la gobernadora Maru Campos y que después
le presenta el gobernador de Coahuila, que pues ya va a salir de sus funciones, ¿no? Pero que también piden ampararse para que no se distribuyan los libros de texto en sus estados. Entonces, un caso increíble porque le llega el caso, es decir, la gobernadora presenta el caso creo que es un miércoles, el viernes ya le dieron entrada y el lunes ya se dictaminó. Eso es absolutamente atípico dentro de las lógicas de la Suprema Corte y te habla básicamente de pues de que eso tiene una intención política. Hoy hablaba con Leticia Ramírez, que es la secretaria de Educación Pública, y ella decía, bueno, cuando me dijeron que entró el caso, cuando me dijeron que entró la demanda de Maru Campos, me dijo mi asesoría jurídica, no te preocupes, estos procesos toman tiempo, de aquí a que se apruebe, de aquí a que le den entrada, de aquí a que resuelvan, van a pasar meses, que esos son los tiempos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi abuelo, que era abogado, solía decir las cosas de Palacio, y se refería a las cosas del Palacio del Legislativo, es decir, las cosas de Palacio van despacio. Bueno, aquí no fueron despacio, sí va despacio el caso de Salinas Pliego, eso sí está de veras congelado, pero los asuntos que presenta Maru Campos, los asuntos que presenta el gobernador de Coahuila, se operan con una rapidez verdaderamente sorprendente y pues ¿ante qué estamos? Estamos realmente ante la descomposición de uno de los poderes del Estado. Y es curioso porque el otro día, Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera, ventiló el caso del juez Luis Miguel Aguilar y Luis María. Perdón, sí, Luis María Aguilar, y acto seguido la respuesta de Luis María Aguilar es increíble. Resulta que impulsa una propuesta que después tiene que echar para atrás porque es demasiado grosera, para congelar, para pedir que se separe de su cargo a Andrés Manuel López Obrador porque no acata una resolución que tiene que ver con reponer a una juez del segundo circuito. Imagínate tú el despropósito, ¿no? Con un caso totalmente menor, con un caso absolutamente inflado, nos encontramos con que un juez que no tiene absolutamente ninguna autoridad moral, ninguna calidad, es decir, que está en un proceso de descrédito francamente abierto, busca sacar de la presidencia de la República a un presidente que es uno de los presidentes con mayor aprobación a nivel planetario, que según algunas encuestas acá tiene 62% de aprobación, según otras tiene 83% de aprobación, ¿sí? Un señor por el que votaron 30 millones de personas, no votó nadie, ¿sí? Va a determinar sacar al Ejecutivo de sus funciones. Digo, eso sí es fíjate, la Suprema Corte, cuando hace apenas unas semanas, decía que es intolerable la intromisión de un poder sobre otro, del legislativo, del ejecutivo sobre la Corte. ¿Qué es eso de que la Suprema Corte de Justicia de repente, de que un juez de la Suprema Corte de Justicia de repente decida, ¿sí? Primero, hacer todo lo que hizo con relación al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que de repente decide que no, que tal decisión que se tomó no es correcta porque no le gusta a la Suprema Corte cómo operaron los órganos internos o cómo se llevó la legalidad del Legislativo. Eso es improcedente, eso es verdaderamente absurdo, pero esto es peor, porque esto es buscar destituir al Poder Ejecutivo, ¿sí? Por un asunto totalmente menor. Es decir, a mí me parece verdaderamente increíble lo que están haciendo estos señores y sí, lo que están haciendo es que están dinamitando la escasísima autoridad moral que alguien les puede conceder. Es decir, están minando su propia base de poder. Es decir, me parece una locura completa, me parece un despropósito total, pero bueno, pues eso abona realmente a que la gente efectivamente impulse un cambio importante en el Poder Judicial y que la gente apoye esto que se ha dado a llamar el Plan C, que es una
digamos, que lo que busca es impulsar la mayoría absoluta, la mayoría calificada en el Congreso para poder hacer cambio a la legislación y modificar el Poder Judicial. Y yo creo que estos señores nos están haciendo muy evidente la necesidad de reformar el Poder Judicial. Y eso es ante lo que estamos. Mi querido Fitz, yo sé que tienes que correr, pero el mensaje ahí está claro, el plan C, se tiene que llegar a que la gente vote por estos ministros como no quieren ellos, se tiene que llegar a una limpieza del Poder Judicial podrido, como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que no exagera. Solamente, muy breve, ¿tú crees que vayan a querer reactivar en algún momento esto que sacaron de último minuto? ¿Quién sabe por qué? Pero que definitivamente por procedimientos en la Corte puede reintroducirse, volverse a presentar. ¿Tú crees que sigan por ese camino? Digo, para estar al pendiente. No, yo estoy convencido de que lo van a tratar de hacer. Mira, es una estrategia que es planetaria. En todas partes, estos grupos conservadores le apuestan a la guerra mediática y a la guerra judicial, que es también conocida como lawfare. Y es chistoso porque tú revisas los casos de guerra judicial que ha habido en América Latina contra los gobiernos progresistas y todos tienen su origen en maderías, en un quítame allá estas pajas. Es decir, el caso de Lula es increíble, lo acusan de haber querido comprar un departamento, ni siquiera que lo compró, que hubiera estado en su derecho de comprarlo, si hubiera querido y si hubiera tenido el dinero, y si el dinero hubiera sido bien habido. Pero entonces lo acusan de eso sin una sola prueba y lo acaban metiendo a la cárcel. Ve el caso de Rafael Correa, está acusado por naderías, por absolutamente cualquier cosa. Ve el mismo caso del Encino de López Obrador en el 2005. Es decir, quisieron sacar a Andrés Manuel de la, pues claro, y está, dice Alina Duarte, siempre recuerda a Alina Duarte, que en el caso de Correa se le acusa de tener influencia psíquica sobre algunos de sus subalternos, lo cual ya raya en la ciencia ficción, pero se parece todo al proceso que le armaron a López Obrador en 2005 alrededor del predio del Encino. No sé si tú recuerdas, pues lo quisieron desaforar por un proceso que estaba totalmente amañado, por un juicio que era absolutamente insostenible. A ver, si han hecho esto todo el tiempo en América Latina, si lo hicieron en Brasil, si lo hicieron en Ecuador, si lo hicieron en Venezuela, si lo hicieron en Perú, si lo hicieron en Bolivia, ¿qué nos hace? Si lo han hecho ya contra Andrés Manuel López Obrador, anteriormente cuando era jefe de gobierno, ¿qué nos hace pensar que no lo van a volver a hacer después del 2024 o incluso en los meses que vienen? Es decir, está en los usos y costumbres de esta derecha golpista, ¿sí?, el echar a andar este tipo de juicios. Y además te recuerdo que Lili Téllez y Eduardo Verástegui y Vicente Fox han dicho una y otra vez que quieren meter a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no creo estar siendo presa de una teoría conspirativa. Yo creo que hay muchas razones para pensar que estos señores están metidos en esa lógica. Es decir, fíjate, está todo el marco general, pero además la actuación de Luis María Aguilar me confirma que van en esa ruta. Si ven que no tienen posibilidades de echarlo adelante, se van a detener, pero sin lugar a dudas están metidos en esta lógica. Y pues esto es particularmente delicado, ¿sí? Porque estamos ante una Suprema Corte que está visiblemente en estado de descomposición, ¿no? Entonces son muchos los elementos que te hablan de que están metidos en la guerra judicial. Ojo, no solamente apuntan a López Obrador, también apuntan a otros miembros del gabinete, como lo hicieron en Argentina, donde acaban metiendo a Amado Vudú a la cárcel, ¿no? Como lo han hecho, bueno,
como lo han hecho en otros lados. Pero fíjate, aquí, por ejemplo, van contra Hugo López-Gatell, van contra, es decir, es una cosa increíble. Es decir, de veras, ¿en qué están pensando estos señores? Es decir, ahora, ojo, lo que es muy importante señalar es lo siguiente: estos procesos de guerra judicial siempre van acompañados de un ataque de guerra mediática. Si la guerra mediática no está funcionando, si el personaje al que quieren meter a la cárcel no está del todo desacreditado, si tiene apoyo popular, se van a contener. No van a echar adelante los procesos, pero aquí todo indica que para allá van. Pues estar al pendiente, mi querido Fis, desde estas trincheras, y bueno, pues te encargo que nos mantengamos en contacto. Sé que tienes muchos compromisos. @Fisgón Monero en Twitter para que busque a Rafa, y hay que estar al pendiente de lo que están haciendo en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y desde diferentes trincheras para la redacción del proyecto de nación también que profundizará esta cuarta transformación. Enhorabuena, éxito en esos esfuerzos, mi querido Rafa, y aquí estamos al pendiente. Muchas gracias por el espacio, Vicente. Siempre es un gusto estar contigo, estar con tu público y con tus colaboradores. Siempre es un gusto. Muchas gracias. El querido Rafael Barajas, el Fisgón, tiene que buscar sus obras de arte, literalmente son obras de arte, y así como está la política necesaria, la labor de los moneros, también hablando sin censura. Fíjese, antes de ir con la mesa de diálogo, porque